Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Peña. El día de hoy les voy a explicar qué es una resistencia. Segundo, cuál es el símbolo que se maneja para la resistencia. Tercero, vamos a identificar la tabla de colores o los colores que trae una resistencia. ¿Sí? ¿Esto con qué fin? Esto con el fin de poder identificar y saber cuál es la cantidad de ohmios que tiene esa resistencia. También les voy a explicar una parte de cómo se representa en un circuito esta resistencia como tal. Así que vamos. ¿Qué es una resistencia eléctrica? La resistencia eléctrica, según las definiciones que he leído, es la oposición de corriente eléctrica. ¿Esto qué quiere decir? Imaginemos un circuito, ¿sí? 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 Imaginemos un circuito, el cual la corriente fluye con total normalidad. Pero si nosotros llegásemos y le colocamos lo que es una resistencia en medio, ¿esto qué quiere decir? Que el flujo de corriente inicial inicia en 12 voltios o cualquier voltaje que le queramos agregar. Él inicia, cuando llega a la resistencia, su corriente varía hasta llegar al final. Entre más resistencias le pongamos a ese circuito, mucho menos va a ser el flujo continuo de esa corriente. Entonces, para ello, les voy a explicar, les voy a no a explicar, sino más bien a mostrar cómo se representa en un circuito. Como les había comentado anteriormente, la resistencia se representa de la siguiente manera, ¿sí? Así es su representación en un circuito. Existen dos tipos de resistencia. La primera, la resistencia en serie, y la otra, la resistencia en paralelo. Estas son unas de las que comúnmente nosotros encontramos en los ejercicios o en los circuitos que vamos a realizar. Como les había comentado en el video anterior, bueno, acá lo que podemos ver a la parte superior, lo que les voy a señalar, esto es una resistencia. ¿Qué es esa resistencia? La resistencia parece un choricito y, como les comentaba, pues viene con unos colores. ¿Qué quiere decir esos colores? Entonces, lo que hizo el fabricante, eso los colocó el fabricante para poder identificar la cantidad de ohmios que tiene esa resistencia, para que no se viera tan feo el choricito sin nada. Entonces, eh, cada uno de esos colores tiene digamos, un valor, ¿sí? Como se puede visualizar en la parte de abajo, en la tabla, la parte de abajo al final. Ahí podemos visualizar una tabla en la cual nos dice el color y su posición en la resistencia y su valor. Entonces, ¿qué quiere decir? La primera banda, ¿qué quiere decir? Que si digamos en este caso, en este ejemplo, el color azul lo tenemos en la primera posición, como se encuentra ahí en la imagen, entonces vale 6. En la segunda posición, si en vez del rojo estuviera el azul, tendría un valor también de 6. Entonces, les voy a explicar entonces cómo es. Listo. ¿Cómo hago para poder leer esa resistencia? ¿Sí? La resistencia física es el choricito, pero uno no sabe cómo tomarlos y cómo colocarlo, ¿sí? ¿Cómo? Entonces, para saber y tener un orden, eh, el color dorado que trae al final, ese color siempre se coloca a la parte derecha, siempre. Y los colores se leen de izquierda a derecha. ¿Sí? Bueno, entonces comencemos. Bueno, la primera banda, en este caso, que es el color azul, tiene un valor de 6. Si verificamos en la tabla, tiene un valor, tiene un valor de, perdón, un momento, tiene un valor de 6. ¿Sí? Entonces, aquí, como lo podemos ver, yo ya le asigné esos valores y pues para que sea un poquito más rápido el proceso. El rojo vale 2 en este caso. El verde, en este caso, dice que la tercera banda es un multiplicador. En este caso, como es el verde, es nada más ni nada menos que al valor que tenemos ahí agregarle 5 ceros. No es nada más, solo agregarle. No importa si, digamos, el color es naranja, no sé, el multiplicador es naranja, le agregamos 3 ceros, verificamos la tabla. Si es gris, le agregamos 8 ceros. Y así sucesivamente. El dorado, en este caso, es la banda de tolerancia, que tiene un 5%. Este es el 5% de margen de error que puede traer
que puede traer la resistencia, o también podemos hacer un cálculo hallándolo con una regla de 3 simple para poder convertir ese valor en ohmios y poder identificar de qué valor a qué valor me está vendiendo esa resistencia el vendedor en este caso. Entonces, organizando ya los valores como tal, entonces tenemos el azul que vale 6, ¿sí? Como lo podemos visualizar en esta parte. Tenemos el valor rojo que vale 2, ¿sí? Y como les dije, el multiplicador, en este caso la tercera banda, que es el verde tiene un valor de 5 ceros, entonces nada más tienen que hacerle es colocarle 5 ceritos, que son estos 5 ceritos, y ese sería el valor en ohmios que tiene esa